qué gran momento para comenzar con esta nueva inmersión a fondo. Yo estoy muy emocionada porque hoy tenemos entre manos un material verdaderamente denso e intrigante. Totalmente. Es un texto que, bueno, no es exageración decir que fracturó nuestra manera de entender la mente. Tal cual. Hablamos de una recopilación muy meticulosa de apuntes académicos. Son extractos sobre los capítulos clave de la interpretación de los sueños. De Sigmund Freud. Exacto. Publicada en el simbólico año 1900. Y la misión que guiará esta exploración para nuestra audiencia es decodificar cómo funciona realmente ese teatro nocturno. Ese teatro que se enciende en nuestra cabeza cuando cerramos los ojos. Queremos entender por qué la mente proyecta esas imágenes y cómo extraer el sentido oculto sin perdernos en, digamos, un laberinto de jerga técnica. Es un desafío intelectual fascinante, porque para lograr esa misión, las fuentes nos exigen aceptar una premisa que en su época fue absolutamente radical. ¿Sí? Lejos de considerar el sueño como un absurdo biológico o un simple espasmo neurológico del cerebro mientras descansa, la teoría psicoanalítica lo eleva a la categoría de un acto psíquico de pleno derecho. Tiene un propósito. Exacto, tiene un propósito, una estructura súper compleja y una intención. Y aquí está la premisa, la brújula que guiará todo este análisis. Todo sueño, incluso las peores pesadillas, es en el fondo un cumplimiento de deseo. A ver, resulta bastante contraintuitivo pensar en esos términos. Digo, si pensamos en nuestras propias experiencias nocturnas. Claro, el terror nocturno. Sí, es muy difícil reconciliar la idea de cumplir un deseo con una pesadilla donde se experimenta un miedo paralizante. Totalmente. Bueno, vamos a desempacar esto revisando primero cómo se intentaba resolver este enigma antes. Las fuentes contrastan la visión científica con dos métodos profanos históricos. Sí, los métodos tradicionales. Primero está el método simbólico. Este trataba el sueño como una totalidad, como un bloque indivisible, intentando adivinar el sentido por pura intuición. O buscando mensajes proféticos. Exacto. Y el segundo es el método del descifrado. Este usaba una clave fija, como consultar un diccionario rígido. Si sueñas con agua, significa pérdida financiera. Son acercamientos que históricamente han persistido mucho, pero desde esta perspectiva analítica son, insuficientes. No tienen rigor porque asumen que el lenguaje de la mente es universal y estático. A mí esa limitación me hace pensar en una analogía visual. Es como intentar leer un libro súper complejo en un idioma extranjero sin haberlo estudiado. Una excelente comparación. El método simbólico sería adivinar toda la trama de la novela solo mirando la portada. Pura corazonada. Y el del descifrado sería intentar traducir ese mismo libro usando un mal diccionario de turista, palabra por palabra, ignorando el contexto y la gramática. Lo fascinante aquí es cómo el enfoque psicoanalítico altera esta metodología desde la base misma. Cambia las reglas. Por completo. En lugar de enfrentarse al sueño como un bloque sólido, toma el relato y lo fragmenta sin piedad. Lo rompe en pedazos. Exacto. Es una interpretación en detalle. No se interpreta en masa. Se abandona la idea del diccionario universal, porque el lenguaje del inconsciente es radicalmente singular para cada persona. Y para acceder a ese vocabulario individual, los apuntes destacan una técnica clave, que es la asociación libre. El pilar del método. Se describe cómo se le pedía a los pacientes que suspendieran absolutamente toda actitud crítica. Cero pudor, cero vergüenza. Se tomaba un fragmento diminuto del sueño y se les pedía que dijeran cualquier cosa que se les viniera a la mente. Por más absurdo que sonara. ¿Sí? Por más inconexo que pareciera. Y hay una justificación clínica muy profunda para esto, ¿verdad? Claro, la premisa es que la mente consciente opera como una maquinaria de censura implacable. De día evaluamos, juzgamos y reprimimos todo lo inaceptable. Filtramos todo. Exactamente. Al forzar esta lluvia de ideas sin filtro sobre cada fragmento del sueño, la barrera entre lo consciente y lo inconsciente empieza a ceder. Baja la resistencia psíquica y afloran las verdaderas conexiones. Y esa dinámica entre lo que se oculta y lo que se muestra nos lleva a la gran división que acompañará toda esta exploración. La diferencia crucial entre el contenido manifiesto y el contenido latente. A ver, el manifiesto es la historia loca, ¿no? Sí, es la historia superficial, extravagante y editada que recordamos al despertar. La que le contamos a nuestros amigos en el desayuno. ¿Y el latente? El latente son los verdaderos pensamientos.
Esos deseos crudos, reprimidos e infantiles que originaron el sueño en primer lugar. Básicamente el trabajo es desandar el camino, partir del chisme manifiesto para desenterrar el pensamiento latente. Arqueología mental pura. Arqueología pura. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque las fuentes nos dan el caso de estudio perfecto. Es como un chisme histórico fascinante, el famoso sueño de la inyección de Irma. Un sueño canónico en esta teoría. Vamos a dar contexto. Irma era una paciente y también amiga cercana de Freud, pero su tratamiento no avanzaba del todo. Ella seguía con dolores físicos. Sí, dolores que no cedían. Entonces, un colega, Otto, va de visita y hace un comentario. Dice que Irma está mejor, pero no del todo bien. Y eso cae pésimo. Pésimo. Se percibe como un reproche profesional tremendo, una acusación velada. Y esa misma noche, la mente perturbada empieza a trabajar a marchas forzadas y produce un sueño loquísimo. Un relato manifiesto lleno de detalles médicos y rostros conocidos. Es una película de misterio. En el sueño hay una gran fiesta. Irma está ahí quejándose de dolores terribles de garganta y vientre. Freud la revisa y encuentra una aterradora mancha blanca y escaras en la boca. Imágenes muy gráficas. Y se pone más raro. Aparece otro médico famoso, el doctor M, pero está pálido y no tiene barba. Luego otro colega, Leopold, la revisa. Y llega la gran revelación. El giro de la trama. Resulta que toda la infección es culpa de Otto, porque él le inyectó propileno y trimetilamina usando una jeringa que probablemente estaba sucia. Si conectamos esto con el panorama general y analizamos la arquitectura latente, el mecanismo de defensa de la mente es simplemente brillante. Es que se lava las manos por completo. Literalmente. Si aplicamos la asociación libre a cada fragmento, descubrimos que el sueño es un tribunal imaginario. Cada elemento exculpa al soñante. Claro. Si Irma sigue sufriendo, el sueño dice que es por su propia terquedad de no abrir la boca. O si la infección es tan orgánica, significa que escapa al psicoanálisis. Es un problema médico. Así que él no tiene la culpa. Exacto. Y la pieza maestra, incriminar directamente a Otto por usar una jeringa sucia. La culpa es del que lo criticó el día anterior. Es impresionante. El deseo reprimido que se cumple es el de no tener la culpa, ejecutando una venganza simbólica. Pero hay un detalle, la trimetilamina. Es un nombre químico muy específico. No es nada aleatorio. Al asociar libremente, ese químico estaba ligado a las investigaciones sobre sexualidad de otro gran amigo suyo, Wilhelm Fliess. Ah, invoca otra autoridad. Exactamente. Usa ese residuo de memoria para conectar su ansiedad profesional con el núcleo de su teoría sobre el origen sexual de las neurosis. El sueño le da la razón científica y lo absuelve de toda culpa. Entonces, ¿qué significa todo esto para la mecánica de la mente? ¿Cómo transforma nuestra mente un deseo tan abstracto como no quiero tener la culpa en una película médica sobre jeringas sucias? Bueno, ese enmascaramiento lo hacen 4 grandes mecanismos. Podríamos llamarlos los 4 obreros del sueño. Es lo que se conoce como elaboración onírica. A ver, presentemos a los obreros. El primero es la condensación. La mente busca economía de recursos. Hace que una sola imagen visual cargue con múltiples pensamientos a la vez. Lo llaman sobredeterminación. Las fuentes tienen el ejemplo perfecto de esto. Irma en el sueño es una persona mixta. Es una amalgama visual enorme. Totalmente. Combina los rasgos de la Irma verdadera, pero de pronto tiene la palidez de la esposa del soñante, actúa como una de sus hijas e incluso se parece a otra paciente más dócil. Es como superponer 4 fotografías y calcar solo los rasgos en común. Generas un personaje sintético. Y el segundo obrero entra justo ahí. El desplazamiento. Su función es engañar a la censura psíquica transfiriendo la carga emocional de algo central y perturbador hacia un detalle trivial. ¿Para despistar? Exacto. En el sueño de Irma, la profunda culpa por el error médico propio se desplaza y se le pega a la figura de Otto. E incluso toma prestado un error médico real que había cometido su amigo Fliess en el pasado. Desvía toda la atención hacia un chivo expiatorio inofensivo. Me encanta. Pero el cerebro tiene otra limitación, ¿no? No puede soñar en texto plano. Y ahí llega el tercer obrero. El miramiento por la figurabilidad. Me entusiasma mucho este concepto. El cerebro necesita imágenes. Los pensamientos abstractos, los ojalás, los quizás, no existen en el sueño. Todo tiene que volverse una pictografía, como jeroglíficos. Sí.
Las fuentes mencionan un ejemplo genial. Si hay un pensamiento sexual inconsciente inaceptable, la mente lo vuelve una imagen visual culinaria, como una morcilla. Una transmutación visual. Sí, se desplaza el afecto de lo sexual a un interés exagerado por un embutido en el sueño. Y finalmente tenemos al cuarto obrero operando sobre todo este caos, la elaboración secundaria. Es una fase única. Es la única que ocurre casi al despertar o al relatar el sueño. Y está influenciada directamente por el estado de vigilia. Es como una masilla, ¿verdad? La analogía de la masilla es perfecta. La conciencia despierta ve este edificio de imágenes sin sentido, condensadas y desplazadas, y no lo tolera. Así que usa esta masilla para rellenar los huecos narrativos. Le pone una fachada racional. Claro, trata de hacer una historia lineal para que la mente consciente la soporte. Por eso, irónicamente, mientras más tratamos de contar un sueño lógicamente, más lo alejamos de su materia prima latente. Te hago una pregunta importante. Al entrar de lleno en la metapsicología profunda, ¿cómo fluye realmente la energía en nuestra cabeza para lograr todo esto? Las fuentes hablan del esquema del peine. Es la estructura misma del aparato psíquico. Se basa en el arco reflejo. La energía entra por el extremo sensorial, la percepción, y naturalmente busca salir por el extremo motor, la acción, Y entre la percepción y la acción motriz están los dientes del peine. que son las huellas némicas, los recuerdos. Para visualizarlo bien, durante el día la energía avanza hacia adelante, ¿no? En dirección progrediente. Entra por los sentidos, pasa por la memoria y sale como acción. Exactamente. Pero al dormir, las puertas de la acción motriz se cierran. El cuerpo está paralizado. Entonces esa energía generada por el deseo reprimido no tiene por dónde salir, se choca con la puerta cerrada. Y rebota, fluye hacia atrás. Esa es la dirección regrediente. Atraviesa las huellas mnémicas, iluminando recuerdos muy antiguos, hasta chocar y encender la percepción desde adentro. Alucinamos. Por eso vemos y sentimos el sueño con convicción de realidad. Es alucinante, literalmente. Pero las fuentes advierten que esta disección tiene un límite, ¿verdad? Hay un punto donde todo se detiene. El toque final de misterio, el ombligo del sueño. El ombligo del sueño. Por más que fragmentes y asocies, hay un nudo en el sueño que se vuelve impenetrable. Un punto insondable que conecta directo con lo más profundo y desconocido del inconsciente. Es el límite a lo interpretable. ¡Wow! Recapitulando esto, creo que le da muchísimo valor a quienes escuchan para su vida diaria. Entender que nuestros olvidos, miedos nocturnos o absurdos, son mensajes encriptados operando bajo el principio del placer. Nos cambia la óptica. Nos da una perspectiva nueva sobre nuestra propia mente. Nos invita a prestar atención a los detalles extraños antes de que la masilla de la elaboración secundaria los entierre. Y nos deja con una reflexión nueva, muy provocadora. Si este ombligo del sueño es un límite absoluto, un punto de oscuridad insondable, significa algo profundo sobre nosotros. ¿A qué te refieres? A que no importa cuánto autoanálisis hagamos o qué tecnología desarrollemos, siempre va a existir un núcleo de nuestra identidad, un deseo primitivo, puro, que nos será eternamente incomprensible estando despiertos. Somos, en parte, completos extraños para nosotros mismos. Qué concepto tan inquietante y maravilloso para cerrar. De verdad nos deja pensando sobre todo lo que pasa en las sombras de nuestra mente. Ha sido una exploración increíble. Y como siempre, hasta la próxima disonancia. ¡Chao!